Era un martes cualquiera en nuestra casa de las Rozas. Una de esas noches que, en teoría, se olvidan al día siguiente porque nada extraordinario sucede. Había recalentado el pollo con patatas que nos había sobrado del día anterior. Un plato simple, casi rutinario, de esos que Julián siempre comía sin hacer comentarios. Se sentó frente a mí, masticando de manera mecánica, con la vista fija en la pantalla de su teléfono como si nada en el mundo pudiera interrumpir esa costumbre suya. El ruido de los cubiertos contra la loza era el único sonido en la cocina. Entonces, de repente, en medio de ese silencio cotidiano, levantó la mirada y con una frialdad que me atravesó como un cuchillo dijo: «Elena, creo que ha llegado el momento de hacer una prueba de ADN para Daniel». Por un instante no comprendí lo que estaba oyendo. Mi mente buscó una grieta para escaparse de esas palabras, como si se tratara de una broma de mal gusto. Esperé ver una media sonrisa, una mueca de ironía en su rostro. Pero no había nada. Ni rastro de sarcasmo. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos clavados en la mesa en lugar de mirarme, como si quisiera evitar cualquier rastro de humanidad. 15 años. 15 años criando juntos a nuestro hijo. 15 años de desvelos cuando el cólico lo hacía llorar hasta el amanecer, de rodillas raspadas que yo curaba con cuidado, de proyectos de ciencias que ocupaban la mesa del salón, de partidos de fútbol bajo la lluvia en los que Julián aplaudía desde las gradas. Al menos yo creí que éramos un equipo. Y ahora, en un segundo, él ponía en duda todo aquello. «¿Te has vuelto loco?», solté con una risa nerviosa, esperando que por fin me dijera que era absurdo. Pero su rostro seguía inmóvil, como tallado en piedra. La habitación giraba a mi alrededor mientras me aferraba a un recuerdo, aquella mañana en el hospital, cuando nació Daniel. Vi a Julián llorar, con lágrimas resbalando por sus mejillas mientras sostenía a nuestro hijo recién nacido. Julián, que no lloró ni siquiera en el entierro de su madre, lo hizo ese día, y yo había vivido todos estos años pensando que aquel momento nos había marcado para siempre. Pero ahora todo parecía un espejismo. Terminé la cena en silencio. Recogí los platos como si nada hubiera pasado y me metí en la cama a su lado. Él durmió profundamente, respirando con calma. Yo, en cambio, permanecí despierta, mirando las vueltas lentas del ventilador del techo, sintiendo que el aire de nuestra casa se había vuelto irrespirable. El mundo, de pronto, se me había derrumbado sin remedio. Los 2 días siguientes fueron una tortura hecha de silencios. Julián salía de casa antes de que amaneciera y regresaba tarde, con el gesto pétreo, sin apenas mirarme. A la hora de la cena se limitaba a mover los cubiertos sobre el plato, masticar en silencio y marcharse al despacho con el portátil bajo el brazo. Yo seguía poniendo su café en el termo junto a la puerta, doblando sus camisas como siempre, pero todo era inútil. Entre nosotros se había levantado un muro invisible que crecía cada hora. Daniel, con su inocencia de 15 años, lo notó enseguida. Una noche, mientras jugaba con las verduras en su plato, me susurró: «Mamá, papá está enfadado conmigo». Sentí un nudo en la garganta, pero logré forzar una sonrisa. «No, cariño, solo está cansado, el trabajo está siendo duro». Mentí, porque ¿cómo podía decirle que su propio padre dudaba de él, de nosotros, de todo lo que habíamos construido? El tercer día, sin más explicaciones, nos encontramos los 3 en la sala de espera de una clínica privada en Chamberí. Daniel había preguntado por qué íbamos al médico juntos, y Julián respondió con ese tono frío, casi burocrático: «Es un chequeo rutinario, unas pruebas de sangre». Yo no tuve fuerzas para contradecirlo. La enfermera nos recibió con una sonrisa demasiado brillante, como si no pudiera percibir la tensión que emanaba de nuestros cuerpos. Para mí, aquella sonrisa se transformó en un foco de vergüenza. Sentí que me atravesaba de lado a lado, como si ella viera en mí a una esposa infiel, como si ya hubiera emitido un juicio silencioso. ¿Me veía a mí como la traidora? ¿Veía a Julián como la víctima? ¿O simplemente nos veía como otra pareja a punto de derrumbarse? Cuando le pasó el hisopo por la mejilla a Daniel, él se estremeció y me miró buscando tranquilidad. Yo le devolví una sonrisa temblorosa, mientras por dentro me deshacía en 1000 pedazos. Julián no hizo ni un gesto, no le sostuvo la mirada. Se limitó a firmar los papeles con la misma calma con la que se autoriza un trámite en Hacienda, como si no estuviera poniendo en tela de juicio el corazón mismo de nuestra familia. Fue en ese momento, sentada en aquella sala blanca y aséptica, cuando comprendí con claridad que la sospecha de Julián no era una simple duda pasajera.
Se había convertido en una muralla. Y yo, atrapada al otro lado, ya no sabía cómo derribarla. Con el paso de los días, la tensión en la casa se volvió insoportable. Las habitaciones que antes parecían cálidas y familiares ahora se sentían frías, como si cada rincón se hubiera convertido en un recordatorio de lo que estábamos perdiendo. Julián ya no dejaba su portátil sobre la mesa del comedor como solía hacerlo, lo llevaba siempre al despacho y cerraba la puerta con llave. Antes estaba lleno de hojas de cálculo interminables y artículos de reformas que nunca llegábamos a hacer, pero ahora era un territorio vedado, inaccesible para mí. Su teléfono, que antes quedaba olvidado en la encimera o en el sofá, pasó a ser una extensión de su cuerpo. Lo revisaba en el garaje, en el baño, hasta cuando se servía un vaso de agua. Ese cambio me hizo recordar otros episodios, más antiguos, que tal vez habían sido señales de algo que yo preferí no ver. Cuando Daniel apenas era un niño, Julián me acusó de haber dejado la puerta trasera abierta una noche. Yo sabía que la había cerrado, lo sabía con certeza, pero él me miró con esa misma frialdad de ahora, como si mi palabra nunca fuera suficiente. Entonces lo dejé pasar, convencida de que era solo una manía, un exceso de preocupación. Ahora comprendía que aquella desconfianza llevaba años habitando entre nosotros, escondida bajo la rutina, esperando la oportunidad de salir a la luz. Daniel, ajeno a todas esas heridas antiguas, lo percibía a su manera. Una tarde, mientras recogíamos la mesa, volvió a preguntar: «Mamá, papá está enfadado conmigo». Esa vez sentí que la mentira me desgarraba por dentro, pero no pude darle otra respuesta. «No, cielo, solo está cansado». Le acaricié el pelo, intentando sonreír, aunque por dentro el miedo me devoraba. ¿Qué otra cosa podía decirle? ¿Que su padre dudaba de su propia sangre? Las horas en aquella casa se volvieron largas, pesadas, como si los relojes se hubieran aliado contra mí. El silencio de Julián era un veneno que se colaba en cada rincón, hasta en los respiros más pequeños. Y así, casi sin darnos cuenta, llegó el día en que la clínica nos llamaría para entregar el resultado. La verdad estaba cada vez más cerca, y yo no sabía si quería escucharla. La mañana en que debíamos acudir a la clínica amaneció gris, con un cielo que parecía presagiar tormenta. No fui capaz de probar bocado. El café se enfrió intacto sobre la mesa mientras mis manos temblaban. Daniel ya se había marchado al instituto, ajeno a la tormenta que se avecinaba sobre nuestras vidas. Julián conducía con las manos firmes sobre el volante, los nudillos blancos de tanto apretar, y ni una sola palabra salió de su boca durante todo el trayecto. Yo miraba por la ventanilla, reconociendo calles y semáforos que parecían extraños, como si la ciudad se hubiera convertido en un escenario hostil. En la recepción, la administrativa nos recibió con una cordialidad que resultaba insoportable. Pronunció nuestros apellidos como si fuéramos una familia cualquiera que esperaba unos análisis de rutina. «Señores Martín, pueden pasar». Mi estómago se encogió. Caminé detrás de Julián por un pasillo frío, iluminado por luces blancas que parecían crueles. El médico nos esperaba sentado tras un escritorio amplio, con las gafas apoyadas en la punta de la nariz y un semblante grave, el de alguien que lleva demasiado tiempo anunciando verdades dolorosas. Pasó lentamente las páginas de la carpeta que tenía delante, y cada movimiento de sus dedos retumbaba en mi pecho como un tambor. «¿Están preparados para escuchar los resultados?», preguntó finalmente. Julián asintió sin pestañear, con esa firmeza que siempre utilizaba cuando quería mostrar control. Yo apenas pude mover la cabeza, la garganta cerrada como si me hubieran puesto un nudo de hierro. El doctor respiró hondo y dijo: «Según los análisis, la probabilidad de paternidad es 0. El señor Martín no es el padre biológico de Daniel». Las palabras cayeron como un martillo. Sentí un vértigo inmediato, como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. Julián se recostó en la silla, exhalando por la nariz con un gesto de triunfo contenido. «Lo sabía», murmuró, como si hubiera ganado una apuesta cruel. Yo apenas podía respirar, pero el doctor no había terminado. Sus ojos se desplazaron hacia mí con una mezcla de gravedad y compasión profesional. «En cada prueba de paternidad, también verificamos el ADN materno como control. Señora Martín». Se detuvo un segundo, y ese silencio fue más aterrador que cualquier palabra. «Daniel tampoco es hijo biológico suyo». El aire desapareció de la sala. Lo miré sin comprender, esperando que corrigiera, que dijera que había un error en los papeles.
¿Cómo dice?, susurré, con la voz apenas audible. El médico negó suavemente con la cabeza. Repetimos la prueba 3 veces. Los resultados son consistentes. Daniel no es biológicamente hijo de ninguno de los dos. No escuché nada más. El sonido de las hojas del expediente, el zumbido del fluorescente, incluso la respiración de Julián desaparecieron. Todo quedó envuelto en un silencio hueco. Sentí que me arrancaban de raíz 15 años de vida, de abrazos, de noches en vela, de canciones de cuna y tardes de parque. Julián se levantó de golpe, caminando por la oficina como un hombre desquiciado. «Lo sabía», gritó, con las manos agitándose en el aire. Luego se volvió hacia mí, con los ojos como cuchillas. «Tenías una sola responsabilidad, Elena, una sola. Y mira lo que has hecho con nosotros». Quise hablar, explicar, defenderme, pero ninguna palabra salió de mi boca. ¿Cómo defender lo indefendible, cuando yo misma estaba atrapada en la misma incredulidad? Yo había dado a luz a ese niño, lo había sentido en mis brazos, y ahora un papel me decía que todo aquello era mentira. Cuando salimos de la clínica, Julián no me dirigió ni una mirada. Cerró la puerta del coche de un portazo y, de algún modo, supe que no volvería a abrirla para mí. Esa noche, sola en la cocina, extendí sobre la mesa una caja con los recuerdos de Daniel, la pulserita del hospital, las fotos amarillentas, los informes de alta. Mis dedos se detuvieron en una fotografía en la que yo lo sostenía recién nacido, y detrás de mí, casi desenfocada, una enfermera muy joven nos miraba con unos ojos extrañamente turbados. Fue entonces cuando una idea helada me atravesó. ¿Y si no se trataba de una traición? ¿Y si lo que había ocurrido aquella noche en el hospital era un error? ¿Y si mi hijo había sido cambiado en la cuna? Aquella noche, después de que Julián se encerrara en la habitación de invitados sin decir una palabra más, bajé sola a la cocina. El silencio era tan espeso que podía escuchar el tic-tac del reloj como si fuera un martillazo constante. Sobre la mesa coloqué una vieja caja de cartón que guardaba en el altillo del armario. Era mi tesoro secreto, el cofre donde había guardado cada fragmento de la infancia de Daniel, cada prueba de que aquellos 15 años habían sido reales. Con manos temblorosas, levanté la tapa. Lo primero que apareció fue la diminuta pulsera de hospital con su nombre escrito a mano, Daniel Martín, 9 de enero de 2009. La acaricié como si pudiera devolverme un poco de certeza. Saqué después las copias dobladas de los informes médicos, los papeles de alta que aún conservaban el olor lejano a desinfectante. Y, finalmente, las fotografías. Yo con el rostro pálido tras la cesárea, sosteniendo a mi hijo en brazos, y a mi lado Julián con lágrimas en los ojos. Pero hubo una foto que me heló la sangre. En segundo plano, casi inadvertida, se veía una enfermera muy joven, rubia, con el cabello suelto y la acreditación torcida sobre el uniforme. Sus ojos parecían sorprendidos, como si la hubieran captado en un instante en el que no debía estar allí. Era una expresión extraña, incómoda, como la de alguien que acaba de cometer un error y teme que lo descubran. Me quedé clavada, incapaz de apartar la vista de esos ojos. ¿Había algo escondido en aquella mirada que durante años había pasado inadvertido? La fotografía se convirtió en una pregunta insoportable. Tomé el teléfono y marqué el número del hospital que figuraba en los papeles de alta. Con voz temblorosa expliqué quién era, lo que había sucedido y lo que temía. Un error, una posible confusión con los recién nacidos de aquella noche. La voz al otro lado de la línea, impersonal, respondió con frialdad. «Lo siento, señora Martín, esos registros son confidenciales. Sin una orden judicial, no podemos facilitarle nada». Colgué con la respiración entrecortada. «Confidential». Esa palabra sonaba como una puerta cerrada con llave mientras mi vida se derrumbaba. Pero algo dentro de mí se negó a rendirse. Si no iban a ayudarme por teléfono, iría yo misma. No podía quedarme de brazos cruzados mientras la verdad, la única verdad capaz de explicar aquel absurdo, estaba enterrada tras los muros de aquel hospital en Madrid donde casi pierdo la vida al dar a luz. Esa noche supe que no descansaría hasta regresar allí. Volver al Hospital General de Madrid después de 15 años fue como atravesar un campo de batalla del que nunca había sanado. El edificio había cambiado, la fachada estaba renovada, las señales eran más modernas, el hall de entrada más luminoso. Pero el olor seguía siendo el mismo, esa mezcla penetrante de desinfectante y café quemado de las máquinas expendedoras.
En cuanto crucé las puertas giratorias, sentí que mi estómago se encogía como si regresara a aquel enero de 2009 en el que casi pierdo la vida. Me acerqué al mostrador de admisiones, con los documentos en la mano, y apenas pude articular unas palabras. Necesito hablar con alguien sobre una posible confusión de recién nacidos, enero de 2009. La joven recepcionista me miró con incredulidad y repitió, casi como una máquina, que sin una orden judicial no podía darme ninguna información. Mi voz se quebró cuando insistí. No pido nombres, solo necesito saber si hubo algún incidente aquella noche. Mi familia está destrozada, por favor. Quizá fue el temblor de mi voz, quizá mis ojos suplicantes, porque tras un silencio incómodo la muchacha se levantó y desapareció por un pasillo. Los minutos se hicieron eternos. Estaba a punto de darme por vencida cuando vi aparecer a una mujer mayor, de cabello plateado recogido en un moño impecable y una credencial en la solapa. Doña Teresa Aguilar, directora de servicios al paciente. Se detuvo frente a mí con una calma solemne. «La recuerdo», dijo suavemente antes incluso de que yo hablara. «Usted tuvo una cesárea de urgencia. Fue complicada. Estuvo a punto de no superarla». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿De verdad me recuerda después de tantos años?», pregunté incrédula. Ella asintió con gravedad. «Trabajo aquí desde hace 40 años. Algunas historias no se olvidan». Me condujo a su despacho, un lugar sobrio con estanterías llenas de archivadores antiguos. Escuchó en silencio mientras yo derramaba mi dolor. La prueba de ADN, la reacción de Julián, la fotografía de aquella enfermera en la sala de partos. No me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía con el ceño fruncido, como si cada palabra confirmara lo que en el fondo ya intuía. Finalmente, abrió un archivador cubierto de polvo y buscó entre las páginas amarillentas. Enero de 2009. Aquí está. Esa semana tuvimos 3 partos además del suyo. 2 niños y una niña. El suyo fue el único por cesárea. Recuerdo que 2 enfermeras estaban de baja y el personal trabajaba al límite. Sí, señora Martín, es posible que hubiera un error. Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no perder el equilibrio. La palabra posible resonaba en mi cabeza como un campanazo. Antes de cerrar el archivador, doña Teresa levantó la mirada hacia mí. Había una enfermera nueva esa semana. Muy joven, inexperta. No duró mucho aquí. Se llamaba Laura Moreno. Salí de aquel despacho con el corazón desbocado y un nombre latiendo en mi mente como un eco. Laura Moreno. La mujer de la foto. La que quizás tenía en sus manos la clave de mi vida rota. No podía cargar sola con aquella revelación. Una noche, entre lágrimas, marqué el número de mi mejor amiga. María siempre había sido mi refugio, la voz sensata que me sostenía en los peores momentos. Cuando escuchó mi relato, primero guardó silencio, como si necesitara tiempo para procesar todo, la prueba de ADN, el nombre de la enfermera, la posibilidad de un error imperdonable. «Elena», dijo al fin, con un tono firme, «esto no puedes afrontarlo tú sola. Necesitas un abogado. Alguien que sepa cómo pelear contra un hospital. Conozco a uno, se llama Fernando Gálvez. Créeme, no se echa atrás fácilmente». 2 días después estaba sentada en su despacho del centro de Madrid. Era un lugar sobrio, con estanterías repletas de códigos civiles y carpetas ordenadas al milímetro. Fernando, un hombre de unos 40 y tantos, de mirada penetrante y voz pausada, me escuchó con una atención implacable mientras yo desgranaba mi historia desde el inicio hasta el nombre de aquella enfermera, Laura Moreno. Tomaba notas en un bloc amarillo, sin interrumpirme, asentía de vez en cuando con un gesto grave. Cuando terminé, guardó silencio un instante y se reclinó en la silla. «Señora Martín», dijo al fin, «necesito serle sincero. Si decide seguir este camino, debe saber que la verdad no siempre trae consuelo. Traerá respuestas, sí, pero también dolor. Las familias se han roto con menos que esto. Está preparada para lo que pueda descubrir». Sus palabras me atravesaron, pero no dudé. Mi vida ya estaba hecha pedazos. Julián se había alejado de mí, Daniel caminaba sobre un suelo lleno de dudas, y yo apenas podía respirar entre tanta incertidumbre. No se trataba de confort, se trataba de saber. «Solo quiero la verdad», susurré, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba.
Fernando asintió despacio. Entonces necesitaremos ayuda profesional. Contrataré a un investigador privado. Alguien que pueda encontrar a Laura Moreno y verificar lo que sucedió aquella noche en el hospital. Usted, de momento, debe ser paciente. Paciencia. Una palabra cruel cuando cada hora me devoraba por dentro. Acepté, porque no había otra opción. Esa misma noche, al volver a casa, la soledad se hizo aún más densa. Julián seguía distante, encerrado en su mundo. Yo me quedé en la sala, mirando el teléfono como si pudiera hacerlo sonar con la fuerza de mis pensamientos. Cada llamada podía ser la que cambiara mi vida. Cada minuto de espera era un recordatorio de que el tiempo, implacable, no perdona a quienes buscan respuestas. La llamada de Fernando llegó una semana después, cuando ya había perdido la noción del tiempo entre la ansiedad y el insomnio. Su voz sonaba grave, pero en ella había una chispa de certeza. La hemos encontrado. Laura Moreno vive a unos 70 kilómetros de Madrid, en un pequeño pueblo. Ahora trabaja como florista. La decisión es suya, Elena. Puede esperar a que el investigador hable con ella, o puede ir usted misma. No pude esperar. Esa misma tarde conduje hasta aquella localidad, con el corazón desbocado a cada kilómetro. La carretera se extendía interminable y en mi mente solo resonaba un nombre, Laura Moreno. La mujer de la foto. La sombra de aquel parto. La posible dueña del error que había destrozado mi vida. El GPS me condujo hasta una calle estrecha, con tiendas pequeñas y fachadas desgastadas. Allí estaba, una floristería con contraventanas pintadas de rosa y un letrero que decía El Rincón de las Flores. El aroma de lilas y eucalipto se escapaba hasta la acera. Tragué saliva, respiré hondo y empujé la puerta. Detrás del mostrador, una mujer de cabello rubio recogido en un moño desordenado levantó la vista. Sus ojos se abrieron con un destello de reconocimiento inmediato. Mi Kenosha. Lo supe al instante. El ramo que tenía entre las manos cayó sobre el mostrador con un leve ruido. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, pero su voz había perdido toda calidez. Me acerqué un paso, sin apartar la mirada. Usted es Laura Moreno. Trabajó en el Hospital General de Madrid, enero de 2009. Yo soy Elena Martín. La mujer cerró los ojos un segundo, como si hubiera esperado ese momento durante años. Luego dejó las tijeras sobre la mesa y me hizo un gesto para que la siguiera al pequeño almacén del fondo. El aire olía a tierra húmeda y claveles recién cortados. Se apoyó contra la pared, las manos temblorosas. Tenía 21 años. Era mi segunda semana en el hospital. Aquella noche fue un caos. Había 2 partos simultáneos, uno natural y su cesárea de urgencia. Los bebés lloraban todos a la vez, los pasillos estaban saturados, y yo corría de un lado a otro intentando cumplir las órdenes. Debíamos comprobar 2 veces las pulseras y las cunas. Lo sé, pero estaba agotada, y creí que lo había hecho bien. Mi labio tremblabant. Está diciendo que los confundió. Las lágrimas brotaron en sus ojos. No fue intencional. Cuando días después sospeché lo que podía haber ocurrido, acudí a mi supervisora. Me dijo que guardara silencio, que si hablaba arruinaría familias y arruinaría mi propia vida. No soporté la carga y abandoné el hospital. Nunca volví a ejercer. Me quedé paralizada, con la garganta seca. Una sola noche de confusión, un error de una chica exhausta, había destruido 15 años de certezas. Laura, con voz apenas audible, añadió, recuerdo a la otra madre. Tenía el pelo rojo recogido en una coleta. Su marido era albañil. Se llamaba Beatriz Sánchez. Ese nombre se grabó en mi mente como fuego. Beatriz Sánchez. Una desconocida que, sin saberlo, podía haber criado a mi hijo biológico mientras yo criaba al suyo. Salí de aquella tienda con el corazón en carne viva. Ahora tenía un nuevo nombre, un nuevo destino. Y con él, la esperanza aterradora de descubrir una verdad aún más devastadora. El nombre Beatriz Sánchez no me dejó dormir durante noches. Lo repetía en mi mente una y otra vez, como un eco que me empujaba a seguir adelante. Con la ayuda del investigador, pronto tuve una dirección,
Una urbanización modesta en las afueras de Madrid, con casas adosadas de ladrillo, bicicletas infantiles apoyadas en los porches y ropa tendida al sol. Nada extraordinario, salvo que, detrás de una de esas puertas, podía estar la respuesta a mi vida rota. Me detuve frente a una vivienda de 2 plantas con cortinas de encaje en las ventanas. El aroma cálido a canela flotaba en el aire, escapando desde la cocina. Toqué el timbre con los dedos helados y esperé. Cuando la puerta se abrió, vi a una mujer de mediana edad, cabello rojo recogido en un moño sencillo, el rostro cansado pero con una dulzura palpable. Me miró como si ya me estuviera esperando. «Usted estuvo en el Hospital General, enero de 2009», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Apenas pude asentir, con la voz quebrada. «Soy Elena Martín. Necesito hablar con usted». Me hizo pasar a un salón acogedor, con sofás gastados, una manta de ganchillo sobre el respaldo y fotos familiares enmarcadas en la pared. El olor a canela era más intenso, mezclado con un leve aroma a jabón infantil. En el sofá, un adolescente escuchaba música con los auriculares puestos. Cuando levantó la vista, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Tenía la misma mandíbula marcada de Julián, la misma expresión severa en el ceño. Era como ver un reflejo de mi marido en la adolescencia. «Ryan», lo llamó Beatriz con ternura. El muchacho se quitó un auricular y me saludó con un gesto escéptico, típico de su edad. Apenas pude devolverle una sonrisa temblorosa. Nos sentamos frente a frente, y Beatriz comenzó a hablar con voz baja. Durante años sentí que algo no encajaba. Ryan tiene un grupo sanguíneo que no coincide ni con el mío ni con el de mi marido. El pediatra siempre lo minimizó, decía que esas cosas ocurren, pero en el fondo yo sabía que algo iba mal. Nunca tuve pruebas. Solo la intuición de madre. Sus palabras me atravesaron como un espejo de mi propio dolor. 2 mujeres, desconocidas, cargando la misma duda durante 15 años en silencio. Yo me incliné hacia ella, con las manos entrelazadas para no temblar. «Beatriz, creo que nuestros hijos fueron cambiados aquella noche. Yo crié a Daniel, pero Ryan podría ser el mío. Y Daniel, el suyo». El silencio que siguió fue insoportable, denso como plomo. Beatriz se llevó las manos al rostro y las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. «Dios mío, siempre lo supe». Respiré hondo y, con voz quebrada, propuse lo inevitable. «Tenemos que saberlo con certeza. ¿Acepta hacerse una prueba de ADN para Ryan, para Daniel, para todos?» Beatriz me miró con los ojos enrojecidos y asintió lentamente. «Sí. Ha llegado el momento de enfrentar la verdad». Los días de espera para la segunda prueba de ADN fueron los más largos de mi vida. Si la primera vez había sentido que el suelo se abría bajo mis pies, ahora era como caminar sobre un abismo sin fondo. Cada hora me parecía un castigo, cada minuto, un recordatorio de que estaba a punto de enfrentarme a la verdad definitiva. La llamada llegó una tarde mientras Daniel hacía los deberes en su habitación. Contesté con las manos temblorosas. Era Fernando, con su voz siempre serena, pero ahora teñida de gravedad. «Elena, los resultados han confirmado lo que sospechábamos. Ryan es su hijo biológico. Y Daniel. Daniel es hijo biológico de Beatriz». Las palabras me dejaron sin aire. Me dejé caer al suelo, con el teléfono aún pegado al oído, y rompí a llorar. No lloraba porque hubiera perdido a un hijo. Nada en este mundo podía borrar los 15 años que había vivido junto a Daniel. Lloraba porque aquel error, esa negligencia imperdonable, había fracturado 2 familias y había convertido nuestro amor en un rompecabezas imposible de recomponer. Esa noche, mientras contemplaba una foto de Daniel con su sonrisa incompleta, con su cabello rizado y su hoyuelo en la mejilla, me acerqué al marco y susurré: «Eres mi hijo. Pase lo que pase, aunque los papeles digan otra cosa, aunque la sangre me niegue, tú eres mío. Nadie me arrebatará lo que hemos vivido juntos». Pero mientras yo luchaba por aferrarme a ese amor, Julián se hundía en su propia frialdad. En lugar de ver la oportunidad de sostenernos, se alejó más. Salía antes al trabajo, regresaba más tarde, y cuando estaba en casa apenas cruzaba palabra conmigo. No mostraba interés en reconstruir lo que nos quedaba. Al contrario,
Parecía aliviado de tener una excusa para cerrar definitivamente las puertas entre nosotros. Al principio quise pensar que era el dolor, que necesitaba tiempo, pero los indicios comenzaron a acumularse. Una factura de un restaurante en el que nunca habíamos estado. Un cargo en la tarjeta de crédito de un hotel en las afueras. Y un recibo de una floristería por un ramo de rosas que yo jamás recibí. Mis manos se helaron al ver aquellos papeles. El corazón me dio un vuelco. No solo me había dejado sola en medio de la tormenta, sino que además había encontrado refugio en otra parte. Y fue entonces cuando comprendí que la traición de Julián no se limitaba a sus dudas sobre Daniel. Había cruzado una línea mucho más profunda. Los papeles no mienten. Aquella tarde, sentada frente al ordenador con las facturas en la mano, sentí que el suelo volvía a desaparecer bajo mis pies. Había cargos de un hotel en las afueras de Madrid, cenas para 2 en un restaurante al que jamás me llevó, y un recibo de rosas rojas que nunca llegaron a mi puerta. Eran pruebas silenciosas, frías, pero más hirientes que cualquier palabra. Lo esperé en el salón, con los documentos sobre la mesa. Cuando entró, como si nada, arrojando las llaves en el cuenco del recibidor, lo llamé con voz firme. Julian. Se giró, cansado, como si le molestara que lo interrumpiera en su rutina. Le mostré los recibos uno por uno. ¿Quién recibió estas flores? ¿Con quién cenaste? ¿A quién llevaste a ese hotel? Se quedó inmóvil un instante, luego esbozó una mueca de fastidio. No empieces, Elena. No dramatices. Sentí un fuego subir por mi pecho. No dramatice. Después de todo lo que hemos pasado, de 15 años criando juntos a Daniel, después de que me acusaras, de que dudaste de mí, ahora resulta que eres tú quien miente, quien traiciona. Él levantó los hombros, indiferente. No significa nada. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. Mis manos, temblando de rabia acumulada durante años, se alzaron sin que lo pensara. El sonido de la bofetada retumbó en toda la casa. Julián se quedó helado, con la mejilla enrojecida y los ojos abiertos por la sorpresa. Mis palabras salieron en un torrente. No me digas que no significa nada. Tú, que pusiste en duda mi fidelidad, mi maternidad. Tú, que preferiste destruirnos antes que confiar en mí. 15 años de sacrificios, de silencios, de soportar tu frialdad. No has sido padre por sangre ni por actos, y ahora ni siquiera eres hombre suficiente para quedarte. Respiraba entrecortada, las lágrimas mezclándose con la furia. Él apretó la mandíbula, recogió su chaqueta y salió dando un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. Durante 3 noches no volvió. Daniel me preguntaba dónde estaba su padre y yo solo pude decirle la verdad más sencilla y dolorosa: no está aquí. Al 4.º día, un mensajero llamó a la puerta. En sus manos traía un sobre grueso. Dentro, una petición de divorcio firmada por el abogado de Julián. Divorcio Express. Ni una conversación, ni un intento de reparar, solo su firma seca al pie de la página, como si nuestro matrimonio hubiera sido un contrato que podía rescindir de un día para otro. Me senté en la mesa de la cocina, con las lágrimas cayendo sin control. Era el final de un sueño, la demolición de todo lo que había creído construir. Pero, en medio de la devastación, sentí también un extraño alivio. Ya no tendría que caminar sobre cristales rotos, ni medir cada palabra para evitar su silencio helado. Julián ya me había abandonado mucho antes de ese papel. Ahora, al menos, no tendría que fingir que seguía aquí. El día del encuentro amaneció gris, con un viento frío que bajaba por el río Manzanares. Habíamos elegido el parque, un terreno neutral, lejos de la intimidad de cualquiera de nuestras casas. Aún así, mientras caminaba con Daniel a mi lado, con su capucha puesta y las manos enterradas en los bolsillos, sentía que ningún lugar en el mundo podía suavizar lo que estaba a punto de suceder. Al fondo del sendero vi a Beatriz con Ryan. Él estaba erguido, alto y delgado, con los brazos cruzados y una incomodidad evidente en el cuerpo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un vértigo extraño. Era como contemplar una versión joven de Julián. Nos detuvimos a pocos metros. El silencio fue absoluto, roto solo por el crujir de la grava bajo los pies de algunos transeúntes. Daniel, con los ojos muy abiertos, me susurró: «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí?»
Me arrodillé frente a él, sujetando sus hombros con manos temblorosas. Hijo, hay algo que debo decirte. Hace 15 años, en el hospital, cometieron un error terrible. Los análisis lo confirmaron. Tú no eres mi hijo biológico. Pero escucha bien, Daniel, eso no cambia nada. Tú eres mi hijo. Siempre lo serás. Él me miró con los labios temblorosos, como si no pudiera procesar las palabras. No soy tuyo, ni de papá. Entonces, ¿de quién soy? La desesperación en su voz me atravesó como un cuchillo. Quise abrazarlo, pero él se apartó con brusquedad. No soy de nadie, murmuró, hundiéndose más en su capucha. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Eres mío, Daniel. No por sangre, sino porque te he amado y criado cada día de tu vida. Eso no lo cambia ningún papel. Ryan observaba en silencio, incómodo. Finalmente, murmuró señalándome, entonces, ella es mi madre. Beatriz se adelantó, poniéndole una mano en el brazo. Por nacimiento sí, Ryan. Pero yo te he criado. Y nada borrará eso. Los dos chicos se miraron por primera vez con atención. La semejanza era innegable, aunque a ellos les costara verla. Eran como dos piezas de un rompecabezas separadas demasiado tiempo. Pero Daniel, incapaz de sostener esa mirada, se dio la vuelta, apretando los puños. No quiero esto, dijo con la voz rota. Lo dejé estar. No insistí. Aprendí que en ese momento lo único que podía darle era paciencia. Me limité a decir, con la voz quebrada, tómate tu tiempo, hijo. Yo estaré aquí, siempre. Ese mismo día, de regreso a casa, me reuní otra vez con Fernando. Extendió sobre la mesa los documentos preparados. El hospital no cooperará si no presionamos. Si está dispuesta, presentamos la demanda. Lo miré, con el peso de todas las noches sin dormir sobre mis hombros, y respondí con firmeza, sí. Necesitamos justicia. Por Daniel, por Ryan, por todos. Sabía que el juicio no devolvería los años perdidos, pero al menos pondría un nombre y una responsabilidad sobre la herida. Y quizá abriría una puerta a la reparación. Pasaron semanas. El ambiente en casa seguía tenso, Daniel evitaba mirarme, comía en silencio, se encerraba en su cuarto. Pero poco a poco comenzaron a darse pequeños gestos. Una tarde lo encontré sentado en el porche, y en lugar de huir, dejó que me sentara a su lado. No habló, pero tampoco se apartó. Ese silencio compartido fue mi primer destello de esperanza. Un sábado, mientras lo observaba desde el jardín, vi algo que me llenó el pecho de aire fresco. Daniel estaba en la cancha del barrio, con Ryan. Al principio lanzaban la pelota con torpeza, como desconocidos obligados a convivir. Pero pronto, sin decir palabra, encontraron un ritmo. El balón rebotaba en el suelo, las risas empezaban a brotar. No eran hermanos de crianza, pero tampoco eran extraños ya. Eran dos vidas heridas que comenzaban a reconocerse. Yo, sentada en un banco, los miraba con los ojos húmedos. Había perdido un matrimonio, había perdido certezas que creí inquebrantables, y sin embargo no había perdido lo más importante, mi hijo. Porque Daniel, más allá de los genes, seguía siendo mío. Las cicatrices nunca desaparecerían. La herida de aquel hospital marcaría para siempre nuestro pasado. Pero las cicatrices no solo cuentan lo que duele, también cuentan que sobrevivimos. Y en ese parque, con el sol escondiéndose tras los árboles y el sonido del balón golpeando el asfalto, entendí que todavía había futuro. Un futuro distinto, imperfecto, pero lleno de esperanza.